Esta noche no has llegado aquí por casualidad. Has llegado porque algo dentro de ti lo necesitaba. Tal vez no sepas describirlo con claridad, pero tu alma buscaba un lugar para descansar, no solo el cuerpo, sino también la mente. En medio del ruido de los días, de las obligaciones que parecen no terminar nunca, de las voces internas que no callan, este espacio se abre como un refugio. Aquí, la oscuridad no es amenaza, sino abrazo. Aquí, el silencio no es vacío, sino medicina. Los antiguos sabios estoicos lo comprendieron mejor que nadie. Ellos vivieron en tiempos convulsos. Guerras, traiciones, pérdidas irreparables, incertidumbre constante. Y sin embargo, hallaron serenidad. No porque su vida fuese fácil, sino porque aprendieron a cultivar un poder que nadie podía arrebatarles, el gobierno de su propia mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, y al mismo tiempo, hombre profundamente consciente de su fragilidad, escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa es la promesa que te ofrece esta noche. Recordar que incluso en medio del caos, hay un refugio interior esperando a ser habitado. Imagina, por un momento, que entras en un templo silencioso. No hay muros de piedra, ni altares dorados. El templo está dentro de ti. Cada respiración es un paso más profundo hacia su interior. Con cada inhalación, entras en la calma. Con cada exhalación, dejas atrás el peso del día. Ese es el verdadero sentido de la filosofía estoica, no huir del mundo, sino aprender a estar en él sin ser destruido por él. Los estoicos no hablaban desde la comodidad de un escritorio, sino desde la batalla interior. Epicteto, nacido esclavo, perdió todo lo que cualquiera llamaría libertad externa. Sin embargo, en medio de sus cadenas descubrió la mayor libertad de todas: elegir su actitud frente a lo inevitable. Séneca, perseguido y condenado por el poder de Nerón, escribió sus cartas, no como adornos literarios, sino como recordatorios de que la dignidad puede mantenerse incluso cuando la muerte se acerca. Y Marco Aurelio, al mando de un imperio, entendió que gobernarse a sí mismo era más importante que gobernar millones. Ellos no buscaban teorías abstractas, sino caminos para vivir con fortaleza. Y esta noche, sus voces se convierten en un murmullo que puede acompañarte mientras cierras los ojos. No necesitas memorizar cada palabra. No tienes que esforzarte por comprender todo de inmediato. Deja que las ideas penetren suavemente, como la lluvia que cae sobre la tierra seca. Permite que estas enseñanzas limpien tu mente de preocupaciones innecesarias, igual que el agua arrastra el polvo. Porque lo cierto es que la mente cansada no necesita más exigencias, sino alivio. No necesita más listas de tareas, sino un recordatorio simple. Puedes descansar, porque la vida no depende de que lo controles todo. Puedes soltar, porque lo esencial nunca se pierde. Puedes confiar, porque el orden de la naturaleza siempre se revela, aunque tarde. Haz una pausa ahora. Siente tu respiración. Inhala profundamente y exhala despacio. Observa cómo el aire entra y sale sin que tengas que hacer nada extraordinario. Esa simplicidad es también una lección estoica. Muchas de las cosas más valiosas de la vida ocurren sin esfuerzo. No necesitamos controlar cada latido del corazón, ni cada movimiento del aire. La vida fluye por sí misma. El sufrimiento humano nace muchas veces del intento inútil de atrapar lo inatrapable. Queremos que los demás se comporten como esperamos. Queremos que el tiempo se adapte a nuestros deseos. Queremos que el destino siga la ruta que hemos dibujado en nuestra mente. Pero la vida no negocia con nuestros planes. La vida simplemente es, y cada vez que luchamos contra lo que es, nos desgastamos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, en noches de insomnio y preocupación, que todo lo que sucede es natural, que nada de lo que ocurre está fuera del orden del universo. Incluso aquello que nos parece injusto o doloroso tiene un lugar en el tejido mayor de la existencia. Esa perspectiva no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Lo transforma en maestro. Piénsalo, ¿cuántas veces en tu pasado viviste momentos que parecían insoportables? Y sin embargo, aquí estás. Has sobrevivido, has aprendido,
has crecido. Lo que ayer parecía un final absoluto hoy es solo un recuerdo, quizá incluso una lección valiosa. Eso es lo que significa la frase estoica. Lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. El impedimento no destruye, guía. El dolor no solo hiere, también moldea. En esta noche tranquila, deja que estas verdades se acomoden en ti. No necesitas resolver todos tus problemas ahora. No necesitas prever el futuro. Tu única tarea es descansar, entregarte al presente y permitir que tu mente se renueve en la calma. Imagina que cada pensamiento que te inquieta es una hoja seca. Colócala en la corriente de un río imaginario y observa cómo se aleja lentamente. No intentes detenerla, no intentes traerla de vuelta. Suelta. Así se practica la aceptación estoica, reconociendo que lo que no depende de ti puede marcharse, mientras conservas intacta tu serenidad. Los estoicos no eran fríos ni insensibles. Amaban profundamente, sentían intensamente. Pero habían aprendido a no ser esclavos de esas emociones. Sabían que la verdadera fortaleza no consiste en no sentir, sino en no dejarse arrastrar por lo que se siente. Esta noche, mientras el mundo exterior se silencia, haz el mismo ejercicio. Observa tus emociones sin juicio. Siéntelas, pero no te fusiones con ellas. Dite a ti mismo: esto también pasará. No soy mi miedo. No soy mi preocupación. Soy la conciencia que observa. Y esa conciencia es libre. El descanso comienza cuando soltamos la resistencia. Cuando dejamos de exigir que la vida sea distinta y aceptamos con humildad lo que es. Esa aceptación no es derrota, es sabiduría. Porque al abrazar la realidad tal como se presenta, nos reconciliamos con nosotros mismos. Recuerda, la calma no está afuera, no depende de que todo salga bien mañana. La calma está aquí, ahora, en la forma en que eliges mirar, respirar y soltar. Cierra los ojos poco a poco. Respira con serenidad. Y mientras lo haces, escucha este susurro que viene de los antiguos sabios y que ahora te pertenece. Tienes poder sobre tu mente. No lo olvides. La paz está en tu interior. Deja que esas palabras se graben suavemente en ti mientras el sueño se acerca. Esta noche, haz de tu mente un refugio. Un refugio de calma, de aceptación y de fortaleza. Porque no hay error en el camino, solo lecciones. No hay caos en la naturaleza, solo un orden más amplio que aún no comprendes. Y en ese orden tu alma encuentra descanso. Mañana, al despertar, la vida seguirá su curso. Pero esta noche, tu única tarea es esta: descansar en paz contigo mismo. En el corazón de la filosofía estoica existe una enseñanza tan simple en apariencia que, cuando se comprende de verdad, puede transformar la vida entera. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto lo expresó con contundencia. Algunas cosas están en nuestro poder, otras no. Esa frase, tan breve como poderosa, encierra una llave de libertad que hoy sigue siendo tan actual como hace 2000 años. Piénsalo un momento. ¿Cuánto de tu cansancio mental proviene de intentar controlar lo incontrolable? ¿Cuánto de tu ansiedad nace de esperar que los demás actúen como tú deseas? Que el tiempo se acomode a tu calendario. Que el destino siga el guión que habías escrito. La mayor parte del sufrimiento humano surge de esa confusión. Dedicar energía, esperanza y angustia a cosas que nunca estuvieron bajo nuestro dominio. Imagina que tienes delante dos círculos. En el primero, escribes todo aquello que depende de ti. Tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones, tus acciones, tu actitud. En el segundo, colocas lo que no depende de ti. El clima, el pasado, la opinión de los demás, la muerte, el azar. El círculo de lo que depende de ti es pequeño, pero poderoso. El círculo de lo que no depende de ti es enorme, pero inasible. Sin embargo, la mayoría de las veces, ponemos casi toda nuestra energía en ese círculo gigante que no podemos dominar. Y de ahí brota la frustración. El estoico no busca cambiar el tamaño de los círculos. No pretende abarcar lo que no le corresponde. Simplemente acepta la frontera con humildad y sabiduría. Y dentro de esa frontera, dentro de ese espacio íntimo y auténtico, despliega toda su fuerza. Piensa en un ejemplo cotidiano.
Te quedas atrapado en un atasco camino al trabajo. El tráfico no depende de ti. Puedes tocar la bocina, desesperarte, insultar al aire. Nada de eso moverá los coches ni acelerará el reloj. O puedes reconocer que no está en tus manos, y, en lugar de gastar tu energía en rabia inútil, aprovechar ese tiempo para escuchar algo que te inspire, reflexionar en silencio o simplemente respirar. La diferencia no está en el hecho, sino en tu elección. Otro ejemplo. Alguien te critica injustamente. No puedes controlar lo que piensa ni lo que dice esa persona. Si tu paz depende de que todos te comprendan y te aprueben, vivirás siempre esclavizado. Pero si recuerdas que lo único bajo tu poder es tu reacción, entonces eliges no dejarte arrastrar por el veneno de sus palabras. El insulto muere cuando no encuentra un corazón dispuesto a recibirlo. Esa es la fuerza de esta enseñanza. No se trata de volverse indiferente, sino de volverse libre. Porque cada vez que entregas tu calma a lo que no depende de ti, te encadenas voluntariamente. Cada vez que retiras tu atención de lo externo y la diriges a lo interno, recuperas tu soberanía. Marco Aurelio lo escribía en sus meditaciones con la serenidad de un emperador que, a pesar de gobernar sobre millones, sabía que su verdadero reino era más pequeño y más profundo, su mente. Si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y eso está en tu poder revocarlo ahora. ¿Cuántas veces en tu día podrías practicar esta revocación? Al recibir una mala noticia, al enfrentar un cambio inesperado, al tropezar con una dificultad. No se trata de negar la realidad, sino de decidir con qué mirada la contemplas. Esa decisión sí depende de ti. Haz una pausa ahora y reflexiona. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales pertenecen al círculo de lo que no controlas? Tal vez la salud de un ser querido, las decisiones políticas, la economía global, la opinión de alguien que aprecias. Reconoce la verdad, no dependen de ti. Y en ese reconocimiento ya hay un alivio, porque dejarás de luchar contra un muro imposible. A cambio, pregúntate, ¿qué sí depende de mí en este momento? Quizás tu manera de hablarle a esa persona enferma, tu capacidad de ahorrar o adaptarte, tu actitud ante la incertidumbre, tu disposición a sembrar serenidad en medio del caos. Esos son los espacios donde tu libertad florece. Los estoicos practicaban esta distinción cada día, como quien entrena un músculo. No esperaban a que llegara la tormenta para aprender a navegar. Lo hacían en las pequeñas cosas, en cada gesto, en cada pensamiento. Tú también puedes hacerlo esta noche. Antes de dormir, toma unos segundos y escribe 2 columnas. En una, lo que hoy dependió de ti. En otra, lo que no. Y luego suelta la segunda columna. Dile a tu mente, esto no me pertenece. No me lo llevo a la cama. Es un ejercicio humilde, pero transformador. Porque poco a poco aprenderás a vivir con más ligereza. Ya no cargarás con pesos ajenos. Ya no gastarás energía en batallas perdidas. Te concentrarás en cultivar tu carácter, que es lo único que siempre te acompañará. Imagina la diferencia. Un alma que corre detrás de lo que nunca podrá atrapar. Agotada, frustrada, rota. Y un alma que acepta los límites y se fortalece dentro de ellos, serena, firme, en paz. ¿Cuál de esas dos prefieres ser? Recuerda esta frase que puedes repetir como un mantra. Suelto lo que no controlo, actúo donde sí puedo. Es sencilla, pero guarda la esencia de la libertad estoica. La próxima vez que la vida te sorprenda con un imprevisto, antes de reaccionar pregúntate, ¿depende de mí? Si la respuesta es no, entrégalo al curso del universo. Si la respuesta es sí, actúa con virtud, sin ansiedad, sin prisa, con calma. Esa es la promesa de esta lección. No necesitas dominar el mundo para estar en paz. Solo necesitas recordar que tu verdadero reino está dentro de ti. Allí eres soberano absoluto. Allí nadie puede arrebatarte la libertad. Esta noche, mientras el sueño se aproxima, permite que esta enseñanza se asiente suavemente en tu conciencia. No cargues con lo que no te pertenece. Respira y repite. Elijo gobernar mi mente, no el mundo. Y así, poco a poco, sentirás que la calma no es un regalo externo, sino una decisión interna. Porque lo único que siempre estará bajo tu control es cómo eliges responder. Esa es la frontera de tu poder.
Esa es también la puerta de tu paz. En la vida, todos, sin excepción, atravesamos momentos que no elegimos. Pérdidas repentinas, cambios bruscos, enfermedades, traiciones, planes que se desmoronan sin previo aviso. Frente a todo ello, la primera reacción de la mente suele ser resistencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? Esa lucha interior nos agota más que el hecho en sí. Queremos que lo ocurrido desaparezca, que la realidad retroceda, que el destino nos devuelva lo que ya se ha ido, pero la existencia no retrocede. La vida no pregunta por nuestro consentimiento. Los estoicos lo sabían bien y nos dejaron una enseñanza profundamente liberadora. Amor fati, el amor al destino. No basta con aceptar resignados lo que sucede. Hay que dar un paso más audaz. Abrazar lo inevitable como parte de un tejido mayor que nos moldea y nos guía. Lo que parece obstáculo puede ser camino. Lo que hoy duele puede ser la semilla de una fortaleza que mañana aún no imaginas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase resume la esencia del amor fati. No es un pensamiento optimista superficial, sino una forma radical de reconciliarse con la realidad. Cada golpe, cada pérdida, cada desvío inesperado se transforma en material de trabajo para el alma. Imagina que caminas por un sendero de montaña y de repente aparece una gran roca que bloquea tu paso. Puedes maldecirla, desesperarte, sentarte a llorar. O puedes observarla con calma y descubrir que, al rodearla o al escalarla, tus músculos se fortalecen, tu ingenio se despierta y tu mirada del paisaje se amplía. La roca no era un enemigo, era un maestro disfrazado. Así funciona la vida. El dolor que hoy rechazas puede ser el mismo que mañana te muestre tu verdadera grandeza. El fracaso que ahora consideras injusto puede ser el inicio de una etapa más honesta y plena. El vacío que deja a alguien que se va puede abrir un espacio para que descubras quién eres sin apoyos externos. El amor fati no significa aplaudir el sufrimiento ni buscar la desgracia. Significa no desperdiciar nada de lo que ocurre. Significa confiar en que incluso lo que parece oscuro tiene un sentido oculto en el orden del universo. Los estoicos estaban convencidos de que todo lo que sucede es parte de la naturaleza, y lo natural nunca puede ser ajeno al hombre. Séneca escribió: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos. Es que no nos atrevemos y por eso son difíciles. El amor fati es precisamente ese atrevimiento. El valor de mirar de frente la realidad, por dura que sea, y decir: esto también forma parte de mi camino. Lo abrazo, no lo rechazo. Cuando practicas esta actitud, algo se transforma en tu interior. Dejas de gastar energía en la queja y la conviertes en combustible para tu crecimiento. Ya no preguntas, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué me sirve esto? Y de esa pregunta surge la sabiduría. Porque cada adversidad trae consigo una lección escondida, una virtud que aún no has cultivado. Una pérdida te enseña desapego. Una crítica te recuerda humildad. Una dificultad económica te obliga a la creatividad. Una enfermedad te muestra la fragilidad de la vida y el valor de cada instante. Todo puede ser maestro si estás dispuesto a aprender. Epicteto, que conoció la esclavitud y la pobreza, enseñaba a sus discípulos a practicar la premeditatio malorum, la anticipación de los males. No lo hacía para infundir miedo, sino para entrenar la mente. Imaginaba con serenidad lo que podía salir mal. Perder un bien, caer enfermo, ser traicionado. Y al hacerlo, su mente se volvía más fuerte, menos vulnerable al golpe inesperado. Porque cuando algo sucedía, ya lo había abrazado en su pensamiento. Ya no lo vivía como un enemigo, sino como un invitado esperado. Tú también puedes practicar el amor fati esta noche. Piensa en aquello que hoy te incomoda, en esa herida reciente, en esa incertidumbre que no te deja en paz. En lugar de repetir una y otra vez que no debería estar sucediendo, prueba a decirte: esto también forma parte de mi vida. No es un error, es un maestro. Al pronunciar estas palabras, notarás cómo se disuelve la resistencia y en su lugar aparece una calma nueva, más profunda. El amor fati no borra el dolor, pero le da un sentido.
Te permite caminar con dignidad incluso en medio de la tormenta. Te recuerda que la vida no está contra ti, sino contigo, empujándote hacia una versión más auténtica de ti mismo. Marco Aurelio lo expresaba con ternura y firmeza. Recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Esas palabras encierran la práctica diaria del amor fati. Recibir cada regalo de la vida sin creerte dueño de él, porque todo es prestado. Y dejar ir lo que se va sin convertirlo en cadena, porque nada nos pertenece de verdad. Haz el ejercicio de revisar tu propio pasado. Piensa en una situación que en su momento te pareció insoportable, quizá un fracaso, una ruptura, una decepción. En aquel instante lo viviste como un castigo, y sin embargo, con el tiempo, descubriste que gracias a ello aprendiste algo esencial. Cambiaste de rumbo. Descubriste una fuerza que ignorabas. Eso es amor fati en acción. Convertir la herida en cicatriz. Y la cicatriz en mapa. El sabio estoico no vive esperando que la vida sea fácil. Vive entrenado para transformar todo lo que llegue en material de virtud. Si la vida le da prosperidad, practica la gratitud. Si la vida le da dificultad, practica la fortaleza. Si la vida le da soledad, practica la introspección. Y si la vida le da muerte, la recibe como el último acto natural. Esta visión no solo cambia tu relación con el dolor, cambia también tu relación con la alegría. Porque cuando aprendes a amar el destino, descubres que incluso los instantes felices son más intensos, ya que sabes que no son eternos. El amor fati te enseña a saborear sin aferrarte, a disfrutar sin miedo a perder. Mientras la noche avanza y el silencio se profundiza, permite que esta idea se asiente en tu mente. No hay errores en el tejido de tu vida, solo hilos que aún no ves desde arriba. No hay castigos, solo lecciones. No hay caos, solo un orden mayor que se revela lentamente. Respira hondo ahora. Inhala con la certeza de que todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Exhala con la confianza de que todo lo que vendrá también tendrá un propósito, aunque aún no lo comprendas. Dite a ti mismo: lo que sucede, conviene. Lo que ocurre, lo abrazo. Amo mi destino. Y deja que estas palabras sean como una manta suave que te cubre esta noche. Que tu corazón se aquiete, que tu mente se libere, que tu alma descanse en la certeza de que nada es en vano. Cada acontecimiento, cada giro inesperado, cada pérdida y cada regalo forman parte de tu camino único e irrepetible. Ese es el poder del amor fati. Transformar la adversidad en maestro, el obstáculo en dirección, el dolor en sabiduría. Porque cuando amas tu destino, descubres que nunca has estado luchando contra la vida, siempre has estado caminando con ella. En la existencia humana hay algo que nunca podremos evitar: los imprevistos. Un comentario hiriente que llega sin aviso, una oportunidad que se escapa, una pérdida inesperada, un plan cuidadosamente preparado que se derrumba en segundos. Estos momentos parecen sacudirnos como si fuéramos hojas atrapadas en el viento. Y sin embargo, los estoicos nos recuerdan una verdad que ilumina como un faro en medio de la tormenta. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir cómo respondes. Epicteto lo dijo con claridad: las cosas que nos perturban no son los hechos, sino las opiniones que tenemos sobre esos hechos. En otras palabras, el hecho es solo un hecho. Es nuestra interpretación, nuestra reacción inmediata, nuestra narrativa interna la que decide si se convierte en tragedia o en oportunidad. Imagina dos personas enfrentando la misma dificultad. Pierden su trabajo. Una se hunde en la desesperación. Se convence de que no tiene valor, de que todo está perdido. La otra siente dolor, sí, pero interpreta el suceso como una ocasión para reinventarse, para explorar caminos que antes no se atrevía a recorrer. ¿Cuál es la diferencia? No el hecho externo, sino la elección interior. Esa elección es la esencia de la libertad estoica. Una libertad que no depende de gobiernos ni de circunstancias, sino de tu propia mente. Puedes ser esclavo de tus impulsos, de la ira que estalla sin control, del miedo que paraliza, de la tristeza que se alimenta de sí misma. O puedes ser dueño de ti mismo, capaz de respirar antes de hablar, de observar antes de juzgar, de elegir con calma antes de actuar. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía en su diario:
Si algo externo te causa dolor, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y ese juicio puedes revocarlo en cualquier momento. Piensa en la fuerza de estas palabras. Un emperador que gobernaba un imperio inmenso, consciente de que su verdadero poder no estaba en sus ejércitos, sino en su capacidad de gobernar sus pensamientos. Cuando haces tuya esta enseñanza, descubres que la vida ya no te arrastra como una corriente desbordada. Eres tú quien navega el río. Sí, las aguas siguen siendo turbulentas, pero tienes un timón. Tu elección consciente. La clave está en el intervalo. Ese breve espacio entre el estímulo y tu reacción. Alguien te insulta. La emoción surge de inmediato. Rabia, orgullo herido, ganas de responder con violencia. Pero si aprendes a detenerte, aunque sea un segundo, a respirar, a observar, entonces surge otra posibilidad. Responder con templanza, con dignidad, con serenidad. Ese segundo de pausa es donde habita tu libertad. Piensa en una llama. Una chispa puede encender un incendio devastador si se expande sin control. Pero esa misma chispa, contenida, puede convertirse en la luz que ilumina una habitación. Así son nuestras reacciones. Pueden destruir o pueden iluminar. Y la diferencia está en nuestra elección. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones. No eran de piedra. Sentían tristeza, miedo, ira. Pero habían aprendido a no entregarles el timón de su vida. Una emoción descontrolada es como un caballo desbocado que arrastra todo a su paso. Una emoción comprendida, en cambio, puede convertirse en guía. Esta práctica exige entrenamiento. No se logra de un día para otro. Requiere atención constante, reflexión diaria, humildad para reconocer los propios errores. Pero cada intento cuenta. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar con furia, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, te acercas más a la sabiduría. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la desesperación, descubres una fortaleza que antes no conocías. Imagina que mañana alguien te decepciona. Puedes pasar horas rumiando lo ocurrido, llenándote de resentimiento. O puedes aceptar que no controlas las acciones de los demás y decidir que tu paz no será definida por ellas. Esa es la práctica estoica. Recordar, una y otra vez, que tu serenidad depende de ti, no del mundo. Pregúntate, ¿qué prefiero? ¿Ser esclavo de mis emociones o dueño de mis decisiones? La respuesta parece obvia, pero en la vida cotidiana olvidamos esta elección. Nos dejamos arrastrar por el impulso del momento, como si no hubiera alternativa. Los estoicos nos enseñan que siempre hay una alternativa, la pausa, la reflexión, la respuesta consciente. Haz un pequeño ejercicio esta noche. Recuerda una situación reciente en la que reaccionaste de manera impulsiva. No lo hagas para culparte, sino para comprender. Pregúntate, ¿qué hubiera pasado si me hubiera detenido un instante antes de responder? ¿Qué otra opción tenía? Verás que, en retrospectiva, siempre había otra posibilidad, otra manera de actuar más serena. Y esa conciencia es el primer paso hacia el cambio. La libertad de elegir tu respuesta es un poder que nadie puede quitarte. Ni la injusticia, ni el dolor, ni la traición. Puedes perderlo todo en lo externo, pero mientras mantengas tu capacidad de elegir con dignidad, sigues siendo invencible. Epicteto, que fue esclavo, lo sabía mejor que nadie. Le podían arrebatar su libertad externa, pero nunca la interna. Podían encadenar su cuerpo, pero no su mente. Y esa convicción le permitió hablar con más autoridad que cualquier hombre poderoso. El verdadero campo de batalla no está afuera, está dentro. Esta noche, mientras cierras los ojos, recuerda, la vida te pondrá a prueba. Habrá palabras que hieran, habrá planes que se rompan, habrá pérdidas que duelan. Pero en cada uno de esos momentos se abrirá también un espacio secreto, un segundo silencioso en el que podrás elegir. ¿Vas a dejarte arrastrar por la tormenta o vas a responder con calma? La práctica estoica no promete una vida sin dificultades. Promete una vida en la que ninguna dificultad pueda quitarte la dignidad. Promete que, aunque no controles el mundo, siempre podrás controlar tu interior. Respira profundamente ahora. Siente cómo cada inhalación te recuerda tu poder.
Siente cómo cada exhalación suelta la necesidad de controlar lo incontrolable. Y dite en silencio: no elijo lo que sucede, pero sí elijo cómo responder. Deja que esa frase se convierta en el guardián de tu descanso esta noche. Porque cuando recuerdas que tu respuesta es tuya, que tu actitud es inquebrantable, que tu serenidad depende solo de ti, entonces nada ni nadie puede robarte la paz. Ese es el verdadero poder. No dominar el mundo, sino dominarte a ti mismo. Hay verdades de la vida que, aunque nos cueste, debemos mirar a los ojos. No todo está en nuestras manos. No todo puede ser cambiado. No todo será como imaginamos. Y, sin embargo, la mente humana se aferra con desesperación al deseo de que el mundo se acomode a nuestros planes. Queremos que las personas no nos decepcionen, que las pérdidas nunca lleguen, que los proyectos siempre funcionen, que el tiempo obedezca a nuestra voluntad. Esta lucha constante contra lo inevitable es la raíz de gran parte de nuestra angustia. Los estoicos lo comprendieron con claridad. La serenidad de esa paz que no se rompe aunque la tormenta arrecie no surge de controlar la realidad, sino de aceptarla en toda su profundidad. Aceptar lo que no se puede cambiar no es rendirse ni resignarse. Es un acto de sabiduría y de coraje. Es soltar la batalla inútil y redirigir la energía hacia lo que sí está en nuestro poder. Nuestra actitud, nuestra virtud, nuestra manera de habitar el presente. Séneca escribió: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Piensa en la fuerza de estas palabras. Cuando aceptamos, caminamos en armonía con el flujo de la vida. Cuando resistimos, nos convertimos en prisioneros de la frustración. La misma situación, vista desde dos miradas distintas, puede ser un yugo insoportable o una oportunidad de crecimiento. Imagina que pierdes algo valioso. Puedes lamentarte día y noche, preguntándote por qué ocurrió, anhelando que el pasado regrese. Pero ese deseo es imposible. El pasado no vuelve. O puedes aceptar la pérdida con serenidad, reconociendo el dolor sin convertirlo en condena, y elegir vivir con ligereza, sin cadenas invisibles que te aten a lo que ya no existe. Aceptar lo inmutable no significa negar las emociones. Es natural sentir tristeza, miedo, nostalgia. El estoico no huye de ellas, pero tampoco las convierte en tiranos. Las observa, las honra y luego las suelta. Porque sabe que quedarse atrapado en la emoción es como quedarse detenido en medio de un río. Cuanto más luchas, más te hundes. La aceptación es aprender a flotar, a dejar que la corriente siga su curso mientras tú conservas la calma interior. Marco Aurelio lo practicaba cada día. En su diario, repetía frases que parecían mantras. Recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Con estas palabras, recordaba que nada nos pertenece realmente. Ni las riquezas, ni las posiciones sociales, ni siquiera las personas más queridas. Todo es prestado. Y cuando algo se va, lo único sensato es soltarlo con dignidad. Haz una pausa y piensa en aquello que hoy te cuesta aceptar. Tal vez un fracaso reciente, una relación que terminó, un cambio inesperado en tu vida. Obsérvalo con honestidad. Pregúntate: ¿está en mis manos revertirlo? Si la respuesta es no, entonces aferrarte solo multiplica tu dolor. En cambio, si lo aceptas, no borras la herida, pero dejas de abrirla una y otra vez con tu resistencia. El estoicismo no propone frialdad ni indiferencia. Propone libertad. Porque cuando aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar, liberas una cantidad inmensa de energía mental y emocional. Energía que antes gastabas en quejas y lamentos, y que ahora puedes invertir en lo que sí depende de ti. Ser más sabio, más justo, más valiente, más templado. Aceptar lo inevitable también significa reconciliarse con la impermanencia. Nada dura para siempre. La juventud se desvanece. La salud se debilita. Las estaciones cambian. Las personas vienen y se van. Y, lejos de ser un motivo de tristeza, esta conciencia puede ser la raíz de una gratitud más intensa. Precisamente porque nada es eterno, cada instante se vuelve precioso. Cada encuentro, cada gesto, cada respiración tiene un valor único. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Aceptar la naturaleza fugaz de la vida es también aprender a no malgastarla en resistencias inútiles. ¿Cuántas horas, días, incluso años pasamos aferrados a lo que ya no tiene remedio?
Aceptar no cambia los hechos, pero cambia radicalmente la manera en que vivimos con ellos. Piensa en un árbol en medio de una tormenta. Si se resiste rígido al viento, se quiebra. Si se adapta, si se mueve con flexibilidad, sobrevive y se fortalece. Así debe ser nuestra alma. No podemos detener el viento de la vida, pero sí podemos aprender a inclinarnos sin rompernos. El ejercicio de la aceptación puede comenzar esta misma noche. Recorre mentalmente tu día. Identifica los momentos que te causaron malestar y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entrégalo al silencio. Suéltalo como quien deja caer una piedra pesada al río y observa cómo se hunde lejos de ti. Si la respuesta es sí, entonces actúa, pero hazlo con calma, sin ansiedad, con claridad. Esa es la disciplina estoica. El camino hacia la paz interior no es una fuga del mundo, sino una reconciliación con él. La aceptación radical no te hace débil, te hace invencible, porque ninguna circunstancia externa puede arrebatarte la dignidad. Puedes perderlo todo en lo material, pero mientras aceptes con serenidad lo inevitable y actúes con virtud en lo que depende de ti, tu alma permanecerá firme. Imagina la diferencia entre dos vidas. Una que pasa el tiempo lamentándose por lo que no puede cambiar, atrapada en un círculo infinito de resistencia. Y otra que, ante la misma realidad, la abraza con calma y redirige su fuerza hacia lo esencial. La segunda vida no es más fácil, pero es más libre. Y esa libertad es la verdadera riqueza del sabio. Recuerda estas palabras al cerrar los ojos esta noche. Acepto lo que no puedo cambiar. Encuentro paz en la aceptación. Mi poder está en mi actitud. Deja que se graben en tu mente como un eco sereno. Porque cuando eliges aceptar, eliges vivir con ligereza. Y cuando eliges vivir con ligereza, ningún peso externo puede derrumbarte. La serenidad no está en un futuro ideal donde todo salga perfecto. Está aquí y ahora, en tu capacidad de rendirte con amor a la realidad. Esa es la fortaleza que nadie puede arrebatarte. Esa es la calma que te permitirá descansar profundamente esta noche y despertar mañana con un espíritu renovado, preparado para vivir en armonía con lo que la vida disponga. Aceptar lo inmutable no es perder. Es ganar la paz que siempre estuvo esperando dentro de ti. Desde que nacemos, la naturaleza nos impulsa a desear. Deseamos alimento, afecto, seguridad. Con el tiempo, estos deseos se multiplican. Reconocimiento, riqueza, poder, placer, éxito. Pareciera que la vida entera se resume en una carrera interminable para saciar lo que nunca se sacia. Y, sin embargo, cuanto más deseamos lo que está fuera de nuestro control, más nos encadenamos a la ansiedad, al miedo a perder, a la frustración de no alcanzar. Los estoicos lo comprendieron con una claridad luminosa. La verdadera libertad no se alcanza acumulando lo que anhelamos, sino aprendiendo a gobernar nuestros deseos. Porque un hombre puede ser emperador, y aún así vivir esclavo de sus pasiones. Y otro puede ser pobre, sin posesiones materiales, y sin embargo ser profundamente libre si no depende de lo que no controla. Epicteto, que conoció la esclavitud, enseñaba que no somos prisioneros de las cadenas externas, sino de nuestros apegos internos. Decía, no es libre aquel a quien los demás no pueden encadenar, sino aquel que ha aprendido a no ser esclavo de sí mismo. Sus palabras siguen resonando hoy con una fuerza intacta. Dominar los deseos no significa reprimirlos o negar nuestra humanidad. Significa discernir cuáles son justos, naturales, necesarios, y cuáles son excesivos, ilusorios o destructivos. El deseo de vivir con virtud, de actuar con justicia, de cultivar la sabiduría. Esos son deseos que ennoblecen el alma. Pero el deseo insaciable de placer, de control sobre los demás, de fama eterna, son cadenas invisibles que nos atan a la infelicidad. Marco Aurelio lo expresaba en sus meditaciones. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y gran parte de esos pensamientos están moldeados por lo que deseamos. Si nuestros deseos se orientan hacia lo efímero, nuestra mente será inestable como un mar agitado. Si se orientan hacia lo esencial, nuestra vida se volverá sólida, serena, en armonía con la naturaleza. Imagina por un momento una vida en la que tu paz no dependa de la opinión de los demás.
Una vida donde no te importe si alguien aprueba o critica tu camino. Una vida en la que no sufras por perder objetos materiales, porque entiendes que nada de lo externo te pertenece realmente. Esa vida no es una utopía, es la vida del sabio que ha aprendido a gobernar sus deseos. Séneca lo recordaba con fuerza. Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. En estas pocas palabras se revela una verdad incómoda. No es la escasez la que nos hace sufrir, sino la avidez desmedida. Podemos tener mucho y sentirnos vacíos, o tener poco y sentirnos en paz. La diferencia está en el deseo. Dominar los deseos requiere práctica diaria. Es entrenar la mente a no dejarse arrastrar por cada impulso pasajero. Es aprender a postergar gratificaciones, a disfrutar sin aferrarse, a soltar lo que se va con serenidad. Es recordar, una y otra vez, que lo que realmente importa no puede ser arrebatado. Tu virtud, tu integridad, tu capacidad de elegir. Piensa en cuántas veces tu sufrimiento no ha venido de la realidad, sino de un deseo frustrado. Querías que alguien actuara como tú esperabas y no lo hizo. Querías que la vida siguiera un plan exacto y se desvió. Querías retener lo que era efímero y lo perdiste. En cada caso, no fue el hecho lo que dolió, sino el choque entre tu deseo y la realidad. El estoicismo nos invita a cambiar esa mirada. En lugar de desear que la realidad se adapte a nosotros, aprender a desear vivir conforme a la naturaleza, aceptando lo que viene, agradeciendo lo que se va, disfrutando lo que permanece sin aferrarnos. Ese es el deseo correcto. El de estar en paz con lo que es. Un ejercicio poderoso es preguntarte al final de cada día, ¿cuáles de mis deseos hoy me dieron calma y cuáles me robaron la paz? Tal vez descubras que el deseo de aprobación te desgastó, que el deseo de control te llenó de ansiedad, que el deseo de acumular te hizo sentir insuficiente. Y, en cambio, notarás que el deseo de aprender, de ser justo, de mantener la calma, te dio fortaleza interior. Esa observación honesta es el primer paso hacia la libertad. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo poco que necesitas para vivir en serenidad. El sabio disfruta de lo simple. Una comida modesta, un momento de silencio, un gesto sincero de amistad. No porque renuncia al resto, sino porque entiende que nada más es indispensable para su paz. Dominar los deseos también significa aprender a mirar la muerte sin miedo. Porque gran parte de nuestros apegos nacen del temor a perder. Perder tiempo, perder juventud, perder vida. Pero si comprendes que todo es transitorio, que nada nos pertenece, entonces cada instante se vuelve un regalo y no una deuda. Y cuando llegue el final, podrás aceptarlo sin cadenas, libre, sereno. Esta noche, mientras cierras los ojos, piensa en un deseo que te mantiene inquieto. Tal vez sea algo que aún no llega o algo que temes perder. Obsérvalo sin juicio. Pregúntate, ¿es un deseo que me acerca a la virtud o que me esclaviza? ¿Me da paz o me la quita? Y luego imagina cómo sería tu vida si no dependieras de ese deseo. Esa visión es la antesala de tu libertad. El dominio de los deseos no es una renuncia triste, sino una victoria silenciosa. Es la conquista más profunda que puede lograr el ser humano, porque cuando ya no eres esclavo de lo que anhelas, cuando tu alma se basta a sí misma, entonces eres verdaderamente libre. Recuerda estas palabras al entregarte al descanso. No soy esclavo de mis deseos. Mi paz no depende de lo externo. Soy dueño de mí mismo. Deja que resuenen en tu interior como un eco suave, y siente cómo esa certeza disuelve la ansiedad, calma el corazón, libera el alma. La libertad que tanto buscamos no está en un mundo perfecto ni en un futuro sin dificultades. Está aquí, en tu capacidad de elegir qué deseas y qué no. Está en tu fuerza para no dejarte dominar por lo efímero. Está en tu disciplina para cultivar solo lo que ennoblece tu carácter. Dominar los deseos es la puerta secreta hacia la serenidad. Cruza esa puerta cada día, paso a paso, y descubrirás que nada externo puede encadenarte. Porque quien ha conquistado su interior ya es invencible.